mira, encontré para solicitar. eh, ahí está, muy bien. Bueno, ahora sí se está grabando, así que vamos a dar inicio a la clase de hoy. Decíamos que estamos en la parte que vamos a estar viendo acerca del hombre. Sí, el otro protagonista, el ser humano, el protagonista del Antiguo Testamento. Tenemos dos grandes protagonistas, tenemos a Dios y tenemos al hombre. El primer mes estuvimos viendo acerca del hombre, acerca de la teología del Antiguo Testamento que nos señalaba y nos hacía conocer aspectos, características y atributos divinos. Y ahora estamos viendo el hombre. La semana pasada estuvimos viendo al hombre, al ser humano, como ser creado por Dios. Y una de las cosas que decíamos era que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y también recordábamos el Salmo que mencionaba esa característica del ser humano que era realmente mencionada por el salmista cuando decía, lo has hecho poco menor que los ángeles, ¿sí? Hablando de las características. Pero bueno, nosotros estamos viendo, ¿sí? Que esto que tiene el hombre, ¿sí? El hombre que fue creado para un compañerismo con Dios, también fue creado un ser libre y un ser con decisión. Y esto tiene que ver un poco con lo que vamos a ver, porque el capítulo de hoy que seguimos es el hombre en rebelión, el hombre tomando, por así decirlo, sus propias decisiones y muchas veces tomándola fuera de la voluntad de Dios, o sea, entrando, cayendo en pecado. Y nosotros, sí, vamos a estar viendo en esta tarde, a ver si podemos cambiar si me deja cambiar la, ahí está, bien, ahí sí, ahí empezó a andar todo. Vamos a ver cuatro puntos importantes, ¿sí? Y vamos a tratar de desarrollarlos hoy. Vamos a ver conceptos que podemos ver en el Antiguo Testamento acerca del pecado. Vamos a ver qué nos menciona las escrituras, el Antiguo Testamento acerca de las clases, ¿sí? De pecado, por así llamarlo. No está ligado con lo que acabamos de decir, el concepto de qué es pecado. Vamos a repasar, ¿sí? El origen del pecado y las consecuencias que el pecado ha tenido sobre el ser humano. Entonces hoy vamos a empezar a ver acerca de los conceptos del pecado. Como nosotros dijimos recién, acabo de mencionar, Dios creó al ser humano como un ser libre, como un ser que podía tomar sus propias decisiones. Eh, entonces, el hombre, ¿sí? Fija, por así decirlo, sí, por así decirlo, el rumbo que puede tomar su vida. Entonces, esta bendición que Dios le da al hombre de poder tener libertad para sus decisiones, ¿sí? Lamentablemente, eh, también le permitió la voluntad para decidir resistirse, ¿sí? Al hombre, a Dios, ¿no? El hombre resistirse a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que finalmente hizo, y nosotros tenemos esta historia tempranamente en Génesis, después que vemos la creación de Dios, cómo el mundo estaba armado, cómo el mundo fue coronado creacionalmente con el ser humano, cómo el ser humano también erra, yerra, diría el Antiguo Testamento, la traducción al menos que a veces hemos usado de más jóvenes, ¿no? Y cómo el pecado separa al hombre de Dios, ¿sí? Por su propia decisión y destruye esto hermoso que Dios había diseñado, que era ese compañerismo, esa intimidad con el ser humano. Entonces, nosotros, ¿sí? Vamos a estar viendo eso.
Entonces, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vamos a ver muchas veces libros que nos hablan, ¿sí? Acerca de pecados específicos, de las ofrendas que tenían que llevar, de los rituales, de cómo debían hacer para perdonar sus pecados. Bueno, todo eso nosotros hablamos de pecados como ofensas, y que cada ofensa tiene también su código cultico, ¿no? O sea, en esta devoción a Dios, en esta búsqueda de Dios, también había cómo ser purificados, qué rituales habían vistos, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos solamente en esos códigos cúlticos, no nos quedamos en esa idea, en lo que es la retribución del pecado, ¿no? Lo que el hombre tenía que hacer para ser perdonado, ¿no? No nos quedamos solamente en eso. Tampoco nos quedamos con el tema del pecado como un hecho moral, ¿no? Un hecho que destruye realmente lo que el hombre puede obtener como beneficio. Entonces, nosotros, ¿sí? Lo que vamos a ver primeramente sobre todas las cosas en el Antiguo Testamento, que el pecado es una desobediencia espontánea hacia Dios. ¿Sí? El pecado es desobediencia. En todo el Antiguo Testamento vamos a ver eso. Más allá de los tipos de pecados, de los alcances, que ahora vamos a ver también, el pecado era algo realmente que el hombre atentaba contra lo que Dios quería, contra la ley de Dios, contra la autoridad de Dios. Entonces nosotros vamos a ver, ¿sí? Que Dios va a reaccionar contra estas cosas y lo vamos a ir siguiendo a ver más adelante, pero Dios no se mantiene, por así decirlo, impasible ante ante el pecado, no se mantiene eh, como ajeno a esta situación, sino que realmente Dios actúa, ¿sí? Y tiene también un castigo sobre el hombre. Pero una de las cosas importantes que el Antiguo Testamento tiene, y nosotros lo vemos en este punto número 5, esta vuelta me falló el que cambia las letritas, pero bueno, que realmente el primer castigo que el hombre recibe en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo maneja como no es tanto el castigo de Dios, sino realmente el mismo pecador sobre su persona acarrea castigo. O sea, el mismo hombre, ¿sí? Como que la consecuencia de su pecado, él mismo la crea sobre sí, ¿sí? No solamente lo de Dios. Entonces va a empezar acá en estos conceptos que tenemos que trabajar y yo les digo que puedan leer, sí, este capítulo que estamos desarrollando, que realmente el hombre que desobedece a Dios, ¿sí? El Antiguo Testamento siempre va a mostrar que el pecado produce una barrera. Y ustedes fíjense que este concepto es un concepto, ¿sí? Que se maneja después en el Nuevo. Entonces, el pecado va a esta desobediencia espontánea a Dios, es lo que va a hacer que levante como un muro, algo que lo aleje, ¿sí? En la Biblia a veces habla no de muros, sino de abismos, ¿no? Como la imposibilidad de llegar, ¿no? Y ahí mismo el que va perdiendo, por así decirlo, el más afectado por esto es el hombre mismo. Entonces el hombre va a acarrear sobre sí, ¿sí? El castigo de ese pecado, la consecuencia, el dolor, la incomunicación, ¿sí? La falta de esperanza, lo vamos a ver más adelante eso también, ¿sí? Y realmente Dios
no, la reacción divina ante el pecado no es solamente castigar al hombre, ¿no? Realmente el Antiguo Testamento nos muestra a Dios involucrado, ¿sí? Un Dios cercano, un Dios que está atento a su creación y más que nada hacia el hombre. Entonces, vamos a ver a un Dios activo en la disciplina, un Dios que está buscando que solamente castigo, que el hombre sufra, no. En realidad, ese castigo ante el pecado era una búsqueda también de reconciliación de Dios con el hombre. Entonces nosotros vamos a empezar a ver, ¿sí? Que, como dice el autor, que hay como unas categorías en el pecado, ¿sí? Es como que ya desde el Antiguo Testamento nos muestran que hay diferentes formas de pecar, por así decirlo, diferentes formas de pecar, desde el que lo hace por ignorancia al que lo hace a propósito, por así decirlo. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿sí? Que en la Biblia nos va a hablar, ¿sí? De el pecado, ¿sí? Como algo, como un desvío, ¿sí? Es como que realmente es como una persona que va en un camino y se equivoca y se desvía, no por irse a propósito en contra, sino por falta por ahí de conocimiento o de claridad, ¿no? Y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a leer algunos versículos que pueden reforzar un poquito esta idea que yo les estoy diciendo. A ver, vamos a ir al libro de Samuel, vamos a las historias muy conocidas por todos. Vamos a leer 1 Samuel 3, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 13. ¿Todos tienen sus Biblias ahí a mano? A ver, bien. ¿Alguno que lo quiera leer? Así no hablo solo yo. Lo leo, el 13. Sí, gracias, Noemí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Se acuerdan de quién está hablando este pasaje, Samuel? ¿Con quién se enojó Dios acá? Era Con una Elí, persona con Elí, muy importante Elí. ¿Y qué dice? Que realmente dice, y le mostraré que yo jugaré su casa para siempre, porque por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él ha observado. O sea, acá tenemos un acto que muestra el desvío del camino correcto. Cuando Dios anuncia, porque acá le está contando esto, Dios se lo está contando a Samuel, ¿sí? Lo que va a pasar, ¿sí? Esa casa no iban a poder seguir dedicándose al Señor como había sido el plan inicial, sino que ellos, por haber blasfemado, en el sentido los hijos de Eli, por haber estado haciendo cosas que no debían, y Elí no haberlos corregido, no haberles llamado la atención, realmente no iban a seguir en este lugar de honor que Dios le había puesto en el servicio. Otro versículo similar que está hablando de estas cosas, de errar en un camino, de tomar otro rumbo, no el correcto, es cuando Saúl habla, ¿sí? A David en estos términos. Y podemos leer 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21. Si alguien lo tiene y lo puede leer, si no lo leo yo, dice así el versículo. Entonces Saúl dijo, he sido un pecador. Regresa, David, hijo mío. Hoy has demostrado que respetas mi vida y por eso no te haré ningún daño.
me he portado como un insensato y he cometido un grave error. Fíjense que acá aparece la palabra insensato, como alguien que no tiene sensatez, alguien que no está ha hecho las cosas equivocadas por no entenderlas suficientemente. Así se presenta Saúl, ¿no? Y de la misma clase vemos, podemos leer Isaías 28:7, que está utilizando esa idea. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Sí, Isaías linda. 28:7. Ahí está. Bueno, Bueno, dice, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. ¿Está bien? Isaías, bien, Perdón, Isaías, ¿cuánto me dijo? 28:7. Igual le tiene que ver un poquito, pero bueno, Eh, 28:7. dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Isaías 28:7. Bien, perfecto. Fíjense que habla de el error acá como desvío, ¿sí? El pecado porque por personas realmente que están con un juicio obnubilado, por así decirlo, ¿sí? Como hace el alcohol, ¿no? Que es como que baja eh, eh, en las defensas que uno tiene y actúan erradamente. ¿Por qué? Porque han estado, están alcoholizados, por así decirlo, ¿no? Fíjense que acá están hablando de sacerdotes, de profetas, de líderes del Señor, que realmente fueron, por el vino, fueron aturdidos, ¿sí? Entonces, su juicio no fue el correcto. Entonces, está hablando acá también de esta idea, ¿sí? De que realmente el énfasis que estamos viendo está hecho sobre lo que sucedió en sí, ¿sí? Sobre lo exterior, como que realmente no alcanzan lo que Dios quiere, pero ¿por qué? Porque se desvían, ¿sí? Se desvían del plan de Dios, ¿no? Entonces, Dios marca un rumbo y el pecado es desviarse, ¿sí? Es no seguir el rumbo de lo que Dios quiere. Por eso yo al principio decía que muchas veces puede ser por ignorancia o acá bajo los efectos del vino, ¿no? Que realmente, como dice este pasaje, el estar aturdidos, el estar realmente entontecidos, como dice Reina Valera, a veces hace que los hijos de Dios se equivoquen, erren y por lo tanto en este desvío ellos pequen. Entonces, nosotros sí podemos decir que el pecado es producto del desvío de dónde, del camino trazado por Dios. También el pecado, sí, es consecuencia. Y fíjense acá, en esta categoría, tiene que ver con la culpa sobre el pecador. Entonces, este tema del pecado y la consecuencia del pecado, ¿sí? Podría ser más como el pecado como consecuencia, puede ser el pecado y su consecuencia, ¿sí? A veces los libros, cuando uno mira rápido, el traductor también, a veces algunos giros en español son distintos, pero nosotros lo que acá muestra es que es el pecado el que hace que la persona se dé cuenta de su culpabilidad, o sea, la consecuencia, lo que le sucede. Entonces, eh, por ejemplo, si vamos a Éxodo 9:27, vamos a tener un poquito eso, ¿no? Eso viendo. Éxodo 9,
Entonces 27. ¿Alguien que lo pueda leer? Sí, puedo leerlo yo. Éxodo 9:27. Sí, por favor. Sí, 9:27 de Éxodo dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. claro. Fíjense sí, una consecuencia de cuando el faraón impide otra vez que el pueblo se vaya, se da cuenta que lo que está sucediendo es a causa de él. O sea, el pecado como consecuencia, darse cuenta por algo que te está pasando, el error que estás cometiendo, ¿no? Fíjense que esto fue después de las plagas, ¿no? La plaga de granizo los hace llamar Faraón a Moisés y Aarón y le dice, bueno, realmente los llama para que oren, para que esto pase, ¿no? Y él dice, realmente he pecado esta vez y Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos, ¿no? Reconoce su pecado, reconoce que lo que está sucediendo, el mal que ha venido sobre ellos, es producto de su propio pecado, de su propia decisión de estar en contra de lo que Dios estaba pidiendo, de lo que Dios a través de Moisés y de Aarón estaba marcando. Después tenemos el pecado como rebelión, ¿sí? Acá tenemos el pecado como rebelión. Y acá tenemos realmente, hay más versículos, ¿no? Para ver, pero yo para no avanzar, porque tenemos 1 minuto y medio ahora para que se corte esta reunión. Una tercera clase de pecado es el pecado como rebelión, ¿no? Y esto es, el énfasis está no sobre la situación, sino sobre el motivo. O sea, está sobre realmente la conciencia del pecador, la premeditación del pecado, o sea, rebelión en el sentido de oponerse, ¿sí?, al pedido de Dios. Entonces, acá entramos, ¿sí?, con algunas lecturas, por ejemplo, si nosotros vamos a Números, vamos haciendo así como un espadeo bíblico nosotros, a Números 5, y leemos, ¿sí?, los versículos 6 y 7, y ahora se está por cortar, me parece, así que cualquier cosa seguimos en la siguiente clase, que es la segunda, ¿sí? Entonces, el pecado como rebelión. Cari, Leo. Sí,